Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva edición de Horizonte Sur Global. En este programa repasamos algunas de las novedades de nuestra región y del mundo, pero desde una mirada contrahegemónica, como siempre desde la pantalla de Barricada TV. Vamos a ver el flash informativo de esta semana. El presidente Joe Biden amplió las restricciones a los bancos estadounidenses que negocian la deuda emitida por Rusia. También expulsará a 10 de sus diplomáticos y sancionó a 32 personas acusadas de interferir en las elecciones de 2020. Además, la Casa Blanca comunicó que lo volverá a sancionar con consecuencias estratégicas y económicas si promueve una escalada de acciones desestabilizadoras a nivel internacional. Desde el Kremlin se mostraron sorprendidos ya que se estaba negociando una reunión entre Biden y su par ruso, Vladimir Putin. En este sentido, aseguraron que las sanciones enturbian la relación y que darán una respuesta contundente. El canciller boliviano Rogelio Maita lanzó este martes una campaña internacional que apunta a liberar las patentes de vacunas y medicamentos contra el COVID-19 para garantizar un acceso equitativo. El canciller recordó que, según los científicos, se debe vacunar al menos al 70% de la población mundial para frenar el avance de la enfermedad. Hay decenas de farmacéuticas que están en la posibilidad de fabricar las vacunas, pero no lo pueden hacer porque hay propiedad intelectual, aseguró Maita. En Bolivia, el movimiento al socialismo de Evo Morales y del presidente Luis Arce perdió en los 4 departamentos donde se disputaba la segunda vuelta de las elecciones subnacionales. En Perú, sorprendió el maestro rural Pedro Castillo, quien se impuso con el 19% de los votos, aunque irá al balotaje con Keiko Fujimori, hija del expresidente. En Ecuador, el nuevo presidente será el banquero neoliberal Guillermo Lasso, quien venció al candidato correísta Andrés Arauz en la segunda vuelta. El gobierno de Colombia autorizó las fumigaciones con glifosato. En 2017, la Corte Constitucional de ese país había suspendido las aspersiones aéreas luego de que la Organización Mundial de la Salud calificara al herbicida como probablemente cancerígeno para los humanos. Distintos actores políticos, organizaciones de derechos humanos y ambientales, campesinos y miembros de pueblos indígenas rechazaron la medida. Mientras el gobierno justifica la decisión con el combate al narcotráfico, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, estipulado en el Acuerdo de Paz, afronta serias dificultades bajo la administración de Duque. El plan busca promover la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Las masivas protestas que el pueblo haitiano viene realizando llevaron a la renuncia del primer ministro Joseph Yout. El miembro del Comité Democrático Haitiano, Henri Bois-Roland, nos da un pantallazo de lo que está ocurriendo en el país caribeño. Ante la multiplicación exponencial de los crímenes, asesinatos, secuestros y ante la incapacidad clara del gobierno para frenar esto, algo que no puede frenar porque son crímenes de Estado, es un terrorismo de Estado que trata de amedrentar al pueblo. Ante esta situación, el gobierno se encuentra acorralado y las presiones internas suben y las presiones internacionales también. Ante esta situación, optaron por aceptar la renuncia del primer ministro de facto, Joseph Jout, y todos sus ministros. Incluso el propio Twitter del presidente de facto, Jovenel Moïse, habla de que acepta la renuncia del gobierno para ver cómo armar un nuevo gobierno para enfrentar el tema de la inseguridad. Por ende, la lucha sigue. La renuncia de Jout es solamente fruto de una presión popular, pero no significa el fin del régimen. El fin del régimen sería la detención de Jovenel Moïse, la renuncia o su partida al exilio. Bien, ahora nos vamos a un corte. En el segundo bloque estaremos hablando con la abogada brasileña Carol Proner sobre la anulación de las condenas del expresidente Lula da Silva. Ya volvemos. Continuamos con Horizonte Sur Global.
Este jueves la Corte Suprema de Justicia de Brasil ratificó la anulación de las condenas a Luis Ignacio Lula da Silva por lo que es la causa Lavallato, con lo cual el expresidente recupera sus derechos políticos y podría ser candidato a presidente el año que viene en las elecciones. De hecho, en una entrevista en C5N dijo que si el contexto político así lo requiere, él será candidato. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con la abogada Carol Proner, que es integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia y también del Grupo de Puebla. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, Agustín, es un gusto estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias y bueno, el gusto es nuestro. Bueno, en principio, esta causa comenzó en el 2014 y quería, si te parece, que nos cuentes un poco cómo Lula y otras víctimas vivieron estos años de persecución y hostigamiento por parte de los grandes medios, del Poder Judicial y de sus operadores políticos. Sí, en realidad las causas, los procesos han empezado en 2014 y las acusaciones contra Lula y contra otros integrantes del Partido de los Trabajadores por temas de corrupción. Y más que corrupción, corrupción financiera, corrupción transnacional, sistémica transnacional, que es intentar conectar el tema de la corrupción con las grandes empresas brasileñas, la Petrobras y otros proyectos para crear una mega operación, una superoperación de combate a corrupción llamada Operación Lava Jato. Fueron 3 años de procesos, de sentencias, la más importante, la sentencia del triplex, que ha condenado al presidente a más de 10 años, 12 años al principio, después reducido a 9 años, y también pena anticipada en un cárcel en la ciudad de Curitiba, que se aparece en el video ahí. Entonces, el presidente ha quedado 588 días detenido en un cárcel en Curitiba y por acusaciones de combate a corrupción y lavado de dinero. Finalmente, 2 sentencias recientes son importantes, o tres decisiones de la Corte este año. La primera, una decisión de un juez de la Suprema Corte que ha sido una decisión monocrática, que ahora sufre revisión. Ayer yo les voy a mencionar el contenido final. Y una segunda decisión que determina que el juez Sergio Moro, el juez de la causa, ha sido parcial en juzgado de Lula. Voy a intentar resumir en lo que quedó el proceso de Lula, porque es bastante complicada la materia en términos técnico-procesales, ¿no? El juicio aún no ha sido concluido, pero en esencia ha reafirmado por una amplia mayoría de 8 jueces contra 3 que el ex juez Sergio Moro no es competente en el sentido de competencia de jurisdicción para juzgar los casos contra el expresidente Lula. Eso quiere decir que los procesos contra Lula no tendrían que haber sido procesados en la ciudad de Curitiba, porque las acusaciones dicen respecto a inmuebles y bienes del estado de São Paulo. Entonces, el juez no podría haber sido, en términos de jurisdicción, el Sergio Moro. Esa decisión es complementaria a la decisión anterior, que había fallado un tema más amplio, que es el tema de la parcialidad del ex juez Sergio Moro, que como tal, en la última decisión, fue declarado por la Suprema Corte sospechoso en el juicio del caso Triplex de Guarujá. ¿Qué quiere decir? Que él ha actuado con intencionalidad para condenar, ha manipulado pruebas, ha actuado como un juez acusador, ha tomado lado, ¿no? Ha tomado, ha salido del medio del proceso y ha tomado lado de una de las partes acusatorias contra Lula. Entonces ahora tenemos 2 situaciones. Una que era la sospecha del juez, la parcialidad del juez, y ahora la incompetencia del juicio. Queda todavía decir si esta decisión de nulidad de los procesos abarcaría también los procesos de parcialidad. Hay un intento
sobre todo por los medios de comunicación, de anular la parcialidad de Sergio Moro, salvar la imagen de Lava Jato, intentar salvar, digamos, la idea del combate a corrupción, que ha sido algo bueno para el país, pero eso solo sería posible fuera de la ley. La ley no permite que se anule la decisión de la parcialidad, ¿no? No puede actuar como instancia de apelación la propia Corte de sus propias decisiones, de modo que no se puede cambiar esa decisión. Eso quiere decir finalmente que Lula ha recuperado sus derechos políticos, ha recuperado la capacidad incluso de ser candidato a las presidenciales en 2002, si él desea hacerlo, ¿no? Es lo que tenemos hasta ahora. Carol, respecto a lo que estás hablando, te quería preguntar, porque en principio esta anulación de las condenas, como vos decís, es por una cuestión de jurisdicción, y en ese sentido te quería preguntar si en un futuro es posible que vuelvan a avanzar sobre Lula, teniendo en cuenta que por lo menos hasta el momento no se condenó las arbitrariedades en las causas contra Lula. Y además en este sentido preguntarte si quienes cometieron esas arbitrariedades, como vos mencionabas, el ex juez Sergio Moro a la cabeza, pueden ser juzgados por su accionar. Sí, hay dos situaciones, es difícil entender, pero son dos tipos de excepción de incompetencia. Una, incompetencia de jurisdicción, que es lo que ha sido juzgado ayer, quiere decir que para procesar Lula otra vez, tiene que empezar el proceso otra vez en otro juicio, en otra ciudad, o bien São Paulo o bien Distrito Federal de Brasilia. No se sabe todavía, eso no ha sido decidido. Eso quiere decir que para empezar el proceso otra vez hay que empezar otra vez todo, ¿no? Recurrir las pruebas, quizás se aproveche una parte de las acusaciones, pero es muy difícil porque la Lava Jato ha sido un proceso jurídico político y con gran, digamos, un papel muy importante cumplido por los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación es imposible juzgar a Lula por antelación. Entonces es muy difícil volver. Y el caso de la parcialidad anula completamente el proceso como si él nunca hubiera existido. El caso de la parcialidad significa que un derecho fundamental subjetivo de Lula ha sido violado, que es el derecho de ser juzgado por un juicio, por una justicia imparcial. Eso es un derecho previsto en convenciones internacionales, en nuestra Constitución. Es la columna vertebral de cualquier derecho procesal democrático. Y por ello, todo está anulado desde el inicio. No se aprovechan pruebas, no se aprovecha la denuncia, no se aprovecha ningún acto procesal, ninguno. Entonces, lo que tenemos ahora, aún hay duda si esta anulación por el caso de la parcialidad también incluye los demás procesos de Lula. Eso es un recorrido que aún tenemos que cumplir. Los abogados técnicos están cuidando de este detalle, porque solo eso restituirá a Lula la condición de inocencia, la condición de nunca haber sido procesado, porque esa es la consecuencia de esa nulidad por parcialidad, por declarar el juez sospecho. El proceso nunca debería haber existido, nunca debería haber sido Lula encarcelado, nunca debería haber sufrido ninguna de las graves consecuencias que su prisión ha ocasionado a nuestro país, incluso políticamente, ¿no? Eso es absolutamente grave, ¿no? Es una alegría tener Lula con sus derechos recuperados. Para quien está en esta lucha contra el arbitrio en el judiciario es una gran noticia, pero finalmente tenemos una cantidad enorme de consecuencias que merecen ser responsabilizadas. Desde un punto de vista jurídico, sí se puede responsabilizar. No sabemos si Lula va a buscar esa responsabilización, no sé si va a buscar indemnización, quizás no sea su perfil buscar ese tipo de reparación, pero finalmente él ha sufrido mucho, ha perdido familiares enquanto estaba en el cárcel, o sea, ha sido durísimo. En términos de responsabilización de sus algozes, en este caso del juez, de los procuradores,
los mensajes que han sido filtrados por el hacker no pueden ser utilizados para condenar a nadie, no pueden ser utilizados como prueba de condena, pero sí pueden ser utilizados para buscar información sobre lo que finalmente ha pasado. Sí se puede buscar cómo se han hecho los convenios internacionales, finalmente se han hecho cosas legales o ilegales. Entonces sí se puede buscar un proceso de responsabilización más adelante por los hechos, por los actos que estos funcionarios públicos han generado en el contexto de la operación Lava Jato. Pero no son las pruebas del Vaza Jato, ¿no? del hacker que han servido para demonstrar la grande fraude jurídica contra Lula, ¿no? Es un día feliz, un día importante para Brasil, el de ayer. Estamos viviendo un momento muy drástico, muy duro por la pandemia en Brasil. Hoy mismo más de 3.000 muertos, ¿no? 3.300 personas han perdido sus vidas hoy en mi Carol, país. para ir cerrando un poco la entrevista, preguntarte por un lado si pensás que pese a la absolución del expresidente, si el lawfare continúa en el país y además qué escenario político se abre para Brasil y para Latinoamérica con esta decisión de la Corte Suprema. Sergio Moro tiene su imagen muy comprometida, está bastante, digamos, mal visto, ¿no? La gente no le ve como un juez. Él tampoco es un juez, ha abdicado de su función como magistrado, como juez, y también ha salido del gobierno Jair Bolsonaro para trabajar incluso en una consultoría de Estados Unidos que cuida de los casos de la Lava Jato. O sea, es una gran ironía, ¿no? Entonces, los involucrados con la operación Lava Jato están bastante sin credenciales, bastante desacreditados. Pero la cultura de la Lava Jato, de utilizar el derecho y los medios de comunicación para condenar a una persona por antelación, eso sí, hasta cierto punto es una cultura que ha sido, digamos, que está presente en la cultura jurídica brasileña todavía. Hay un trabajo para eliminar ese tipo de raciocinio jurídico tan nefasto para la política. Pero es un nuevo escenario, como decías. Creo que la entrada otra vez del actor Lula da Silva como un actor político en Brasil cambia completamente el escenario. Ya se mueven las piedras políticas del centro, de la centro-derecha. El propio Jair Bolsonaro cambia su comportamiento frente a la reacción a los discursos de Lula. O sea, hay todo un nuevo escenario y Lula está en todas las encuestas como en primer lugar, tanto en primer turno como en segundo turno. O sea, si las cosas siguen como está, mismo con pocos meses, un mes prácticamente de la decisión que ha liberado sus derechos políticos, él ya lidera todas las encuestas para las presidenciales y eso genera también un escenario político más favorable para el Partido de los Trabajadores de Lula, porque los actores políticos se aproximan de él, intentan amenizar un poco lo que pasó y él también tiene una postura de perdonar o por lo menos de no generar más problemas y con una grandiosidad política intenta dialogar dentro de lo posible. Entonces, creo que en términos políticos vamos a tener más calidad a partir de ahora, pero la situación con Jair Bolsonaro es completamente de crisis completa y absoluta, y entonces va a ser difícil superar todo lo que ha pasado por, ¿no?, responsabilidad de Lava Jato, que ha permitido por el fraude de las elecciones de 2018 que Jair Bolsonaro llegara a la presidencial, ¿no? Bueno, esperemos que así sea, que mejore y te agradecemos mucho, Carol, la amabilidad que tuviste de atendernos. Desde acá vamos a un corte y continuamos con Horizonte Sur Global. Continuamos con Horizonte Sur Global y estamos en comunicación con la periodista de ARG Medios, Ana Dagorret, que nos va a contar un poco sobre la política migratoria, la continuidad de la política migratoria estadounidense pese al cambio de gobierno. ¿Cómo estás, Ana? Hola Agustín, bueno, hola a toda la gente. Sí, como bien adelantabas, hay que pensar justamente que es una continuidad en lo que es la política migratoria del gobierno de Joe Biden, porque si bien a lo largo de lo que ha sido la campaña electoral
que hemos vivido, que hemos visto a lo largo del año 2020, donde el entonces candidato Joe Biden intentaba despegarse de lo que era la política, la ideología, ¿no? de lo que era la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Lo que vemos hoy por hoy es una continuidad más que una ruptura en relación, como decía, a la política migratoria del gobierno de Estados Unidos. Y esto es básicamente porque al momento se espera que en lo que va del año 2021 el gobierno de Biden alcance lo que fue el récord de deportaciones de migrantes en la frontera con Estados Unidos. En su momento, en el año 2019, en el mes de mayo, la cantidad de deportaciones que alcanzó el gobierno de Donald Trump fue de más de 133.000 personas en un mes. Bueno, estamos hablando que el gobierno de Joe Biden, a partir de lo que es la manutención de esta política migratoria en la frontera puntualmente, puede llegar a superar ese récord, y esto es porque se calcula que cerca de 5.000 personas llegan a la frontera todos los días, de las cuales menos del 40% puede ingresar, y acá sí hay que plantear que existe una diferencia entre lo que es la política migratoria del gobierno Trump con la política migratoria del gobierno Biden, porque hay que recordar que en la era Trump las personas que llegaban con niños menores de edad, lo que sucedía es que esos niños eran separados de sus familias. En este caso, lo que vemos es que aquellas personas que llegan con menores de edad, puntualmente con niños menores de 7 años, son permitidas de pasar, pero no, digamos, son detenidas en centros de detención, en cárceles, y donde, bueno, existen también lo que son violaciones de derechos humanos, existen muchas denuncias al respecto. También, bueno, existen casos de familias que han sido abandonadas por la patrulla fronteriza en pueblos pequeños, ¿no? De lo que es el desierto de Arizona. Entonces, por eso planteamos que existe más una continuidad de la política de la era Trump, de una ruptura como fue prometida en la campaña electoral, ¿no? Durante la administración Trump se establecieron algunas medidas más duras, una legislación más dura en este sentido, que habían sido criticadas por el actual presidente Biden. ¿Se hizo algo al respecto o quedó solo en palabras? Mira, por el momento existe sí una crítica del gobierno Biden en relación a lo que se conoce como cierre administrativo, que es una medida que adoptó el gobierno de Donald Trump, en donde lo que se buscaba era justamente impedir a las personas que ya permanecen en el territorio, pero de manera irregular, es decir, sin documentación. Lo que generaba este cierre administrativo era que esas personas que venían permaneciendo de manera irregular tuvieran más dificultades de las que ya existía en la legislación migratoria para poder resolver sus casos. Estoy hablando puntualmente de que se redujo de 90 para 14 días lo que es la presentación de apelaciones para aquellas personas que tenían orden de deportación, y además existían varias instancias en las que esas personas podían, digamos, apelar para tener ese acceso, ¿no?, a lo que es la documentación para poder permanecer en el país. Hoy por hoy lo que vemos a partir de esta política adoptada por el gobierno Trump es que hay un solo fiscal que decide si esas personas pueden o no acceder, diferente de lo que sucedía antes. Y hoy por hoy, en la era Biden, lo que vemos justamente es que esa política adoptada por el gobierno Trump, si bien ha sido cuestionada por el presidente Joe Biden, de alguna manera es defendida por el Departamento de Justicia, que tiene cierta independencia de lo que es la figura presidencial. Entonces defiende a rajatabla lo que es esta legislación, argumentando básicamente que esta legislación no es algo con lo que se puede terminar en los tribunales, sino que es algo que se tiene que reglamentar y que va a llevar muchísimo más tiempo. Mientras tanto, como te decía antes, son cerca de 5.000 personas que llegan a la frontera todos los días, y hay que recordar también, si bien el presidente Joe Biden en su campaña y después, una vez que asumió como presidente, prometió viabilizar la nacionalización de cerca de 11 millones de personas que viven irregular en el territorio estadounidense, de alguna manera esta flexibilización, esta política más humanitaria
que planteaba Biden en su campaña no es lo que se está viendo en las fronteras, ¿no? Donde, como te decía, llegan miles de personas todos los días, que también hay que recordar, quien llega a la frontera de Estados Unidos es porque está desesperado, no se trata de migrantes que eligen salir de sus casas, sino que son personas que han sido desplazadas por guerra, por pobreza, por demás motivos que, bueno, que quienes somos del sur global conocemos, ¿no? De qué se trata. Entonces, encuentran esas personas en la frontera con Estados Unidos más una negativa del gobierno Biden, a pesar de las promesas de campaña, lamentablemente. Estaremos siguiendo el tema. Ana, te agradecemos mucho tu participación. Gracias a ustedes. Bien, hasta luego. era Ana Dagorret, periodista de ARG Medios, y desde acá nos despedimos. Nos vemos la próxima. Gracias por estar del otro lado y continúen con la programación de Barricada TV.